Saludos, mi nombre es Samuel Alemán y voy a intentar a través de este programa de darle una respuesta bíblica a una pregunta difícil. Y esta es la pregunta: ¿Dios predetermina quién se salva? Quiero aclarar, como siempre hago, que como cristiano creo que la Biblia es la palabra de Dios. Por consiguiente, no tiene errores. Bueno, esta es una pregunta de carácter teológico y realmente una respuesta más correcta sería amplia y buscando muchos textos de la Biblia porque realmente lo requiere. Sin embargo, este tipo de programa trato de hacer algo breve usando algunos textos básicos, pero teniendo en cuenta siempre, en mi punto de vista, la enseñanza general de la palabra de Dios. Así que porque sea corto y porque realmente estoy argumentando la respuesta con pocos textos, no quiere decir que sea superficial. Realmente por muchos años he meditado la palabra de Dios y creo que lo que comparto aquí está muy fundamentado en esa palabra. Ahora bien, la respuesta a esta pregunta, de una manera bíblica, tengo que reconocer que es sí. Dios es quien determina, porque es un Dios soberano, quién recibe vida eterna, quién se salva y quién no lo hace. Miren lo que dice la palabra de Dios allí en Juan 1, 12 y 13, y aquí son palabras del mismo Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que todos los que reciben la vida eterna, ese regalo maravilloso por la gracia de Dios, dice aquí, es por la voluntad de Dios, no de ningún ser humano. Así que Dios es soberano y en su voluntad Él hace lo que quiere en todo aspecto de lo existente. Y eso incluye también la vida eterna que da a las personas que Él escoge para eso. Bueno, y precisamente la palabra escoge, de eso se trata la pregunta. Alguien dirá, no, pero yo no pregunté si es en la voluntad de Dios, sino si fue predeterminado. Y bueno, sí, es lo que la Biblia, el término que usa, bueno, es que hemos sido predestinados. Y vamos a ver qué dice Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que efectivamente Dios determina quién es salvo y eso está predeterminado. Y bueno, alguien dirá, bueno, pero entonces, si ya Dios predeterminó y está ya dicho y está ya pensado por Dios y declarado por Dios, ¿quién se salva? ¿Qué papel juego yo entonces en todo este proceso? ¿Qué papel juega el ser humano? Si es que juega algún papel. Bueno, la Biblia enseña que sí, que el ser humano tiene algo en este proceso, que no es una obra para ganarlo, no es hacer algo para merecerlo. Es la facultad que Dios dio al ser humano en su libre albedrío de aceptar o rechazar algo, cualquier cosa, inclusive la vida que Dios da como un regalo. Juan 3:16, que es un texto tan conocido que hemos usado tanto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un momento, ¿será que hay una contradicción en la Biblia? Así que ya vimos que Dios predestinó, que Dios predetermina y ahora está diciendo que es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Quiere decir que eso es amplio, eso es general, eso es para el mundo que Dios amó. Bueno, no hay contradicción. En primer lugar, como ya vimos que siempre digo, la Biblia no se equivoca, la Biblia no tiene contradicciones. Así que tiene que haber una explicación para esto. Y lógicamente, y es verdad, la Biblia tiene una explicación para esto. Y preste atención,
porque este es un tema a veces un poco complicado. Sí, Dios es soberano y da la salvación a quien Él quiere. Ahora, lo que está diciendo este texto y otros muchos textos es que Dios ha determinado en su soberanía que Él le va a dar salvación a todo aquel que ponga la fe en su Hijo Cristo. Él determinó a quién, pero cada quien tiene la obligación para recibirlo de aceptarlo o rechazarlo. Dios nos dio libre albedrío y eso está, lógicamente, cuando Dios determina algo, para nosotros es predeterminado. Recuerden esto, el tiempo, en la forma en que transcurre el tiempo es para el ser humano, no para Dios. Dios no fue creado, Dios no nació como nosotros nacimos. Dios no se pone viejo como nosotros nos ponemos viejos. Dios no muere como nosotros un día vamos a morir, físicamente hablando. Quiere decir que esto de predeterminado o determinado para nosotros, claro, tiene importancia porque nosotros movemos en el tiempo, pero para Dios no es así. Recordemos que fue Dios quien hizo el tiempo, Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí fue creado el tiempo. En ese tiempo estamos limitados nosotros, nacemos en este tiempo. Vivimos en un tiempo y morimos después en un tiempo. Dios no es así. Quiere decir que ese Dios soberano determinó, lo cual para nosotros es predeterminó, quién se salva, y Él ha predeterminado que se salva todo aquel que cree en Él, todo aquel que ponga la fe en Jesucristo. Hermanos, y esa verdad de que Dios predetermina, pero al mismo tiempo ha dado libre albedrío al hombre, es algo que está arraigado en la Biblia desde su comienzo. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. No lo hizo un ser sin voluntad. No hizo un ser que Él maneja como una marioneta. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y en una de las cosas que nos parecemos a Dios es en tener voluntad. Y eso está desde el principio. Fíjense, lo que dice Génesis 2, 16 al 17, y es parte de esa historia tan conocida. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Dios al hombre y a la mujer? Les dio la opción, el libre albedrío de escoger. Ellos escogieron mal, decidieron desobedecer y comer de aquella fruta. Por consiguiente, la muerte espiritual vino al hombre desde aquel momento y entró en esta naturaleza que hemos heredado, y cada uno de nosotros va a pecar igualmente porque tiene esa naturaleza por desobediencia. Ellos desobedecieron y nosotros también lo hacemos. Ha estado ahí siempre en la historia de la Biblia, en la historia del ser humano, las opciones que el hombre escoge. El pueblo de Israel, varias veces Dios les dio opción. Fíjense lo que dice Jeremías 42:6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Tenían la opción de que les vaya mal si desobedecían y que les vaya bien si obedecían. Tristemente, Adán y Eva escogieron mal. Tristemente, el pueblo de Israel generalmente escogió mal, por consiguiente tuvieron malas consecuencias. El libre albedrío es algo que está en la Biblia. Dios nos hizo así. Sin embargo, Josué escogió bien. ¿Cómo dice Josué 24:15? Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué escogió bien. Tuvo la libertad de escoger mal, pero él escogió bien. El Señor nos ama y Él ha predeterminado que todo aquel que cree en su Hijo es salvo. Nos toca a nosotros escoger y Dios quiera que escojamos bien. Pero además de eso, hay un elemento fundamental en la personalidad de Dios, en el carácter de Dios, que de ninguna manera
puede coincidir, puede venir bien con un Dios que arbitrariamente ya Él decide quién va para el infierno y quién va para el cielo. Y es el amor de Dios. Dios es amor, es soberano y Él va a escoger a quien Él quiere. Pero Él es amor y Él da una oportunidad al mundo, al hombre. Por eso su Hijo vino a este mundo y murió por nosotros. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No hay manera de poder pensar en un Dios que es todo amor y que al mismo tiempo no dé una oportunidad de salvación para toda persona, porque Cristo murió por todos en la cruz. Es una opción que Dios da al hombre. Dios es soberano, Dios salva a quien Él quiere. Claro que sí, pero Él quiere porque ama salvar a aquellos que pongan su fe en su Hijo. Precisamente por eso Cristo murió. Hermanos y amigos que me están escuchando, esta es una realidad, ese es el mensaje del Evangelio. Es una buena noticia. Y la buena noticia es que a pesar de que todos hemos pecado, Cristo murió en la cruz por todo el mundo. Y Dios ha determinado querer salvar a todos aquellos que acepten a Jesucristo. Y recuerden esto, es cierto, el ser humano al pecar murió espiritualmente. Pero eso está hablando en términos espirituales. Una persona muerta espiritualmente todavía tiene la capacidad de escoger, de pensar, tiene emociones. Todo ser humano tiene emociones. Todo ser humano tiene la capacidad de decidir, aunque esté muerto espiritualmente. Y Dios está llamando al mundo. Y por eso nosotros los cristianos, y es lo que trato de hacer lo más que puedo, es compartir esta buena noticia. Hay esperanza. Y qué lindo es poder mirar a los ojos a una persona y decirle: Dios te ama, Cristo murió por ti, escoge para salvación. De otra manera, tendríamos que decir: yo no sé si Dios te ama o no, porque no estoy seguro si Él te escogió. Así que te estoy diciendo esto para, si Él te escogió, Él ponga en ti el deseo de hacerlo y puedas ser salvo. Ese no es el mensaje del Evangelio. Esa no es una buena noticia, porque, si Dios no me escogió, entonces ya yo estoy fregado, no tengo nada que hacer. No, Dios te ama. Y Dios ha escogido para siempre a aquellos que pongan la fe en su Hijo. Así que la buena noticia es esta. Si pones la fe en Cristo, déjame decirte que Dios te escogió. Tienes un lugar seguro. Dios es amor. Así que otros escogen para mal, ignoran a Cristo, ignoran el Evangelio, pero otros lo han hecho bien. Quien les habla una vez escogió aceptar a Jesucristo. Y desde ese momento sé que Dios el Padre, en su soberanía, me escogió a mí para mi salvación. Y doy gracias a Dios por eso. Así que nuestra posición en nuestra voluntad humana no es una obra, no es ganarnos la salvación, no es merecerla, es sencillamente aceptarla. Y eso es por fe en Cristo. Así que confío y espero que usted decida bien, porque Dios soberano sí quiere que tú seas salvo. Dios te bendiga. Nos vemos entonces en el próximo programa de encontrar brevemente una respuesta bíblica a una pregunta difícil.